apoyamos este modelo en estos científicos rebeldes que nos hablan de la complejidad. Entonces es uno de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar también un concepto del ser humano, que en este enfoque lo consideramos como un holón complejo. El ser humano, este ser biopsicosocial espiritual, es complejo y es holístico. Es un todo en sí mismo, es una totalidad que forma parte de sistemas más grandes. Esto es parte del holón complejo porque tiene una gran cantidad de interrelaciones. Y claro, este ser humano no es un holón complejo estático, es un holón complejo en proceso. Esa es la idea de ser humano. También, digámoslo así, otro de los propósitos de este trabajo es hablar un poco de la multiterapia vivencial, cuáles son las características que tendría un terapeuta, el multiterapeuta, cuál es el concepto de este multiterapeuta, de lo que sería el yo o la personalidad según otros enfoques. Aquí lo llamamos holoproceso, y los holoprocesos tienen procesos más importantes, más señalados. Estos procesos que son dominantes. Entonces, cuando hablamos de lo que en otros enfoques se llama patología, aquí hablamos de holoprocesos con dominancia. Por ejemplo, hablamos de la ansiedad y hablamos de holoproceso con dominancia ansiosa. Hablamos de la depresión y nos referimos al holoproceso con dominancia depresiva. Y después veremos por qué. Después de esto, hablaremos de estos casos dando algunos ejemplos con dos personas aquí en vivo para que pueda quedar un poco más centrado, más aterrizado este paradigma de la multiterapia vivencial. Insistiría que hablamos de la multiterapia en el sentido de que es un modelo construido con los elementos del nuevo paradigma y con diferentes enfoques. Psicoanálisis, validamos mucho la obra de Freud, pero ponemos un énfasis especial en la teoría de Adler. La teoría de Adler nos da toda una idea de desarrollo, de estrategia de vida, de estilo de vida, de plan de vida. ¿Sí? Y bueno, también se construye este modelo de la multiterapia con el enfoque cognitivo-conductual. Y bueno, retomamos de este enfoque, tanto de la terapia de la conducta como de la terapia del aspecto cognitivo, algunos elementos adaptados a esta idea de que somos un holón complejo. A manera de ejemplo, podemos citar cómo el condicionamiento operante de Skinner puede aportarnos algo a la comprensión de este holón complejo que es el ser humano. Cómo la reestructuración cognitiva bajo los principios de Aaron Beck puede llevarnos a cambiar nuestra visión del mundo, por ejemplo. O bien, también tomamos elementos del enfoque sistémico, tanto de la escuela de Palo Alto como de la escuela de Milán, que nos hacen ubicar al ser humano en un sistema, no solamente en un sistema familiar, sino en un sistema. Y por eso autores también italianos como Boscolo nos habla de la terapia individual con enfoque sistémico. En fin, hay muchos y variados elementos que también desde el humanismo y desde el transpersonal nos llevan a construir este modelo. De eso es lo que vamos a hablar y ese ha sido el objetivo que nos lleva a plantear este webinar. Bien, podemos decir que
este modelo de multiterapia vivencial remonta, trasciende los principios científicos del sistema clásico, de la ciencia clásica. Dejamos un poco atrás las ideas de René Descartes, esta filosofía cartesiana que nos llevó a la disyunción, a separar lo que es el pensamiento y las cosas físicas, y de ahí en adelante todo empezó a dividirse. También dejamos atrás estas ideas de Newton o de Francis Bacon que nos pedían tener un lenguaje matemático con la naturaleza para la explicación y la predictibilidad. Nosotros preferimos enraizar nuestro enfoque en este grupo autonombrado, científicos del espejo o científicos rebeldes, como Edgar Morin, como Ilya Prigogine o como Lorenz, uno de la complejidad, otro de la estructura disipativa y el caos, y otro del efecto mariposa. Ellos nos enseñan que hay que aprender a convivir con la incertidumbre. Ellos nos enseñan que hay que aprender a convivir con la inestabilidad. Ellos nos enseñan que hay que aprender a convivir con el caos. El caos entendido no como desorden, sino como una inestabilidad que va en busca de la estabilidad. Hay que aprender a convivir con el llamado efecto mariposa. Esto que nos dice que pequeños cambios al inicio nos pueden llevar a grandes cambios al final del proceso. Y piénsenlo bien, en realidad, si nos ponemos a observar un proceso terapéutico, esto es una excelente metáfora, porque los cambios que tenemos sesión a sesión pueden llevar a grandes cambios en la vida, en la existencia de una persona, para que desarrolle realmente las competencias del bien vivir y se convierta en una mejor persona que trabaja por el bien vivir humano propio y de los significativos. Entonces, este método de multiterapia vivencial se basa en este nuevo paradigma de la ciencia que empezó a correr a principios del siglo XX. Aquí tenemos los principios que postulan la incertidumbre, la complejidad, el caos y el efecto mariposa. Bien, bueno, pues vamos a referirnos ahora a ver qué es la multiterapia vivencial en pocas palabras. ¿Qué entendemos por multiterapia vivencial? La multiterapia vivencial es un proceso terapéutico que integra armónicamente distintas corrientes del pensamiento para mejorar la experiencia humana y el hacer de las personas en el mundo, desarrollando competencias básicas para la vida: crecer, disfrutar, compartir y desarrollo de la conciencia. Bien, pues aquí tenemos, gracias, aquí tenemos las 4 competencias básicas para la vida: el crecimiento, eh, el disfrutar, el compartir y el desarrollo de la conciencia serían grandes objetivos que nosotros estaríamos facilitando en los pacientes. Y todos estos modos de ser que tienen dominancias, llamémosle entre comillas patológicas, tenemos que desarticularlos y desarrollar en nuestros pacientes el ser competentes para esto que ya hemos mencionado. Por ejemplo, aquí tenemos ser competentes para crecer. La propia imagen nos lo muestra. Valiéndonos de esta metáfora, pensemos que ese es el proceso que va siguiendo un ser humano, que es un sistema abierto, que es un organismo vivo, como estos organismos vegetales. Pero también tenemos otra competencia, y esta es la competencia para disfrutar. ¿Qué sentido tiene la vida? Bueno, pues uno de los sentidos es no sufrir de más y no sufrir de balde. Entonces hay que disfrutar, eh, bueno, hay que hablar de un hedonismo sano, un hedonismo
que nos lleva a comprender que también lo placentero es parte de la existencia y es una parte que nos gratifica. Tenemos otra competencia que va apareciendo aquí, que es el desarrollo de la conciencia. Como decíamos, Darwin nos habló de la evolución, cómo fuimos evolucionando las especies, pero ese proceso definitivamente ya acabó. Ahora hablamos de un proceso metabiológico. El ser humano ha entrado en este proceso que nos lleva a buscar una evolución de la conciencia. Y esto pues está también muy enraizado, muy relacionado con la terapia. Necesitamos que el paciente, que nuestros pacientes lleven su conciencia a grados superiores de evolución. Desde el darse cuenta más sencillo como el awareness, a otro más complejo como el insight, a otro mucho más complejo que nos lleva a una conciencia universal del espacio y el tiempo. Y como somos seres complejos, como somos seres relacionados, bueno, pues necesitamos también desarrollar esta competencia de compartir. No somos islas, decía por ahí antes, somos seres gregarios, somos seres sociales y aquí pues tenemos que buscar este desarrollo de la competencia de compartir, pues para hacer la vida más gratificante, más provechosa, más enriquecida. Estas competencias, los multiterapeutas vivenciales las tenemos muy, muy en cuenta a la hora de hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo, aquí está representado lo que mencionaba, esta parte de lo de la multiterapia, y tenemos una pirámide en donde tenemos en la base el nuevo paradigma, el paradigma de la complejidad y el caos, el paradigma de la física cuántica, el paradigma biológico de los campos mórficos, el paradigma del efecto mariposa, etc. Pero también necesitamos reconocer esta parte de otras escuelas de terapia que han dejado huella, que son muy importantes y que vistas en conjunto entran en una sinergia, como por ejemplo el psicoanálisis que ya mencioné, el enfoque cognitivo, el humanismo, el sistémico, el transpersonal, y hasta arriba este enfoque que viene a ser el salto cuántico, que viene a ser esta revolución del bien vivir humano, que es la multiterapia vivencial. Bueno, aquí tenemos grandes líneas. Decimos que al ser humano lo llamamos un holón complejo. Insisto, el holón se refiere a un término, el holón es una totalidad en sí misma que forma parte de un todo mayor. Complejo porque estamos en una diversidad de relaciones con otros seres humanos, con otras instituciones, en un ambiente sociohistórico-cultural. Por eso somos un ser humano complejo, no en el sentido de complicado, sino en el sentido de una multirrelación. Entonces entendemos al ser humano como un holón complejo, bio, psicosocial, espiritual, en proceso. Para esto, pasamos de una visión reduccionista a una visión holista. Dejamos la visión reduccionista como de atribuirlo todo a las pulsiones, como decía Freud, o atribuirlo todo a los instintos hostiles, como decía Karen Horney, o atribuirlo todo a los arquetipos y el inconsciente colectivo, como decía Jung, etc. Nosotros no nos quedamos en el reduccionismo, nos centramos en el holismo, en donde todo forma parte de un todo y yo
Soy un todo que forma parte de ese todo. También entendemos que no somos seres humanos estáticos, somos seres humanos en proceso. Aquí el paso que da la multiterapia vivencial es de considerar al ser humano como un autómata. El ser humano no es una metáfora ni del animal ni de la máquina, es una metáfora autorreferente. El ser humano solo puede explicarse por el ser humano mismo. Y esto significa que somos seres humanos, totalidades biopsicosociales en proceso. Para ir llegando a nuestro tema, para darle una línea de continuidad entonces, decimos que el ser humano es ese holón complejo, mi parte biológica, todos mis sistemas y aparatos, mis células, mis tejidos, mis funciones, mi parte psicológica, toda esta organización de mis sensaciones, mis emociones, mis pensamientos, mi parte social, la cantidad de interacciones, relaciones y vínculos que establezco, mi parte espiritual, mi parte energética, esta parte que me lleva a relacionarme con una totalidad, que me permite las experiencias cumbre. Eso soy, un holón complejo biopsicosocial espiritual, y esto me da un holoproceso. El holoproceso es la personalidad. Bien, espero que hasta aquí vayamos teniendo claridad de estos puntos. Eh, Solo quisiera mencionar que eh, para la multiterapia vivencial el ser humano es un organismo antropológico en proceso. Eh, el ser humano arranca con la aparición del Homo sapiens, después de haber pasado por el Pithecanthropus, Erectus, etc. Aparece el Homo sapiens y viene toda esta evolución biológica, y después de varios cambios, después de pasar por el Homo videns, después de pasar por el Homo ludens, llegamos a un nuevo tipo de ser humano. Un tipo que aquí en la terapia, en la multiterapia vivencial, le llamamos, siguiendo a otros autores, futurólogos, le llamamos el Homus cyberneticus. Esta nueva generación de seres humanos que empieza a forjarse. Esta nueva generación en donde la tecnología ha tenido un gran desarrollo, y todo esto a propósito de los ordenadores. La comunicación se ha revolucionado, la medicina se ha revolucionado, la medicina genómica se ha revolucionado. Ahora podemos hablar de este hombre cibernético, de este hombre en donde ya convive la parte biológica, la parte humana y la parte tecnológica, la máquina, la computadora. Y muchos autores hablan de los cyborgs, que son estos organismos que conjugan lo tecnológico y lo humano. Por ejemplo, la presencia de un marcapasos es un cyborg, un chip que se instala en el cerebro es un cyborg, y así podríamos mencionar una cantidad de ejemplos. Eh, la tecnología nos plantea grandes incertidumbres. Para algunos, el hombre cibernético puede llegar al apocalipsis o al paraíso. Al apocalipsis porque implicaría para muchos la destrucción de lo humano, la destrucción de los sentimientos, de las emociones. Todo estaría programado, todo estaría en un organigrama, en un flujograma creado por computadoras. Lo humano desaparecería. Para otros, esa evolución tecnológica del Homo cibernéticos
nos puede llevar al paraíso. Incluso dentro de este paradigma de la ciencia ficción, podríamos ser inmortales de la siguiente manera, a base de este cyborg, que toda la información de nuestro cerebro se depositara en una lab, por ejemplo. Nuestro cuerpo quizá podría morir, pero todos nuestros sistemas de pensamiento estarían vivos, estarían vigentes, vivos entre comillas, y si esa computadora llega a desgastarse, antes de que esto ocurra, la paso a otra, a otra, a otra, y así, dicen, llegaríamos a ser inmortales. En este esquema del Homo Cyberneticus surgen también los robots sapiens, hablando también en esta futurología, muchas veces preñada de ficción y de fantasía, pero que en alguna de esas puede seguir esas líneas. El Homo sapiens, pues, tiene grandes dificultades, se enferma, es mortal, está manejado por sus propias emociones. El robot sapiens no. Está programado para hacer una serie de trabajos, como ya hay ahora en una cantidad de fábricas para diferentes modelos de producción, como el modelo en serie o el modelo Toyota, etc. Imaginemos un mundo, y esto ya es una digresión, en donde se diera una batalla, una campaña entre el robot sapien y el Homo cyberneticus. Muchos dicen que a nosotros como Homo cyberneticus no nos iría muy bien. Pero mientras eso ocurre, nosotros debemos de tener una terapia que responda a estos cambios que la tecnología, que la cibernética, que la teoría de la información, que la teoría de los sistemas abiertos y organismos vivos nos plantea. El éxito de cualquier terapia es su ductibilidad, su capacidad de aprender y de adaptarse a las nuevas condiciones del ser humano. Así lo hizo Freud, así lo hizo Adler, así lo hicieron muchos otros. Así hasta que llegamos aquí, a esta situación. Veamos cuántas horas pasamos frente al ordenador, frente al celular, frente a la lab, frente a la tablet, qué sé yo. Bien, entonces tenemos esta terapia para la gente de hoy. Algunos dicen que la primera generación de Homo cyberneticus ya nació. A lo mejor algunos de nosotros formamos parte de ella. Simplemente respecto al siguiente tema, que es el holoproceso, quisiera recordar que esto es lo que en otras teorías se llama la personalidad, se llama el yo. Aquí tenemos al ser humano como un holón complejo y al holoproceso como el modo de ser, estar e interactuar en el mundo. Hablamos de terapia, hablamos del cambio, hablamos de incompetencias para este proceso existencial. Eso sería para nosotros lo patológico. Cuando queremos aplicar esto, encontramos que los diversos instrumentos existentes de diagnóstico no nos funcionan. La CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, nos plantea esquemas francamente rígidos que cuando nosotros tenemos un paciente enfrente no podemos ni siquiera palomear, salvo que sean casos muy, muy patológicos en donde estaría quizá el 10% de la humanidad. ¿Y qué haríamos con el otro 85, 80%? Necesitamos esquemas más flexibles, no tan rígidos como el DSM-5, que también nos habla de una serie de procesos, por ejemplo, de depresión y ansiedad, que también ya casi son para tratamientos
muy serios, muy farmacológicos, muy de internamiento. Entonces, necesitamos esquemas más flexibles. Y la patología, entonces, la mencionamos como dominancia. La personalidad es solo el holoproceso. Entonces, en lugar de hablar de ansiosos, por ejemplo, gente con trastorno, con un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o con un TAG, trastorno de ansiedad generalizada, o con un TEP, trastorno de estrés postraumático, hablamos de holoprocesos de personas con dominancia ansiosa. En lugar de hablar de pacientes distímicos, en lugar de hablar de pacientes con episodios depresivos mayores, en lugar de hablar de pacientes distímicos, o en lugar de hablar de pacientes ciclotímicos, por ejemplo, hablamos de pacientes que son holoprocesos con dominancia depresiva. Y aquí esto es aplicable a cualquier persona, porque la ansiedad o la depresión puede ser visto como un síntoma, como un trastorno, como un síndrome, como algo complejo. Y eso es el esquema que seguimos el día de hoy. Bien, bueno, aquí estamos, simplemente ilustrando lo que serían estos pacientes holoproceso con dominancia ansiosa. Observen las imágenes. Y aquí estamos observando a pacientes holoproceso con dominancia depresiva. Las imágenes hablan por sí. Entonces, cuando estemos frente a una persona, tratemos de descubrir sus holoprocesos y su dominancia. Bueno, el día de hoy, como ya les comenté, contamos con el apoyo, con la participación de dos personas que con muy buena disposición y muy buena voluntad nos van a apoyar para ilustrar esto y bueno, hacer de ello un trabajo más presencial, más vivencial y como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Podemos decir que un fragmento de este trabajo en vivo puede hablar más que 1.000.000 de palabras. Bien, vamos a preparar. Bien, ya gustas pasar, por favor. A ver, para que vayamos viendo cómo quedamos. Aquí, por favor. Yo quedaría aquí. Ustedes nos dicen si es correcto o hacemos algún movimiento para que puedan captarnos. Y si alguien gusta cambiarse de lugar, también de los que están aquí presencial, puedes hacerlo para que tengas un mejor ángulo. ¿Estamos bien así? Sí. ¿Podemos empezar? Sí. Bien. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, pues les presento a Rosario. Cariñosamente le decimos Chayo. Gracias por tu apoyo. Bienvenida. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento un poco nerviosa, un poco interesada en lo que va a pasar. ¿Cómo sería? Bien. ¿Quisieras hablarnos un poco más de sentirte un poco nerviosa? Como que te cuesta trabajo, bueno, me cuesta a mí trabajo aceptar que soy una persona ansiosa, ¿no? Aunque ya me di cuenta desde hace un buen ratito, de hecho.
Bien. ¿Cómo te das cuenta de que eres una persona ansiosa? Bueno, los síntomas empiezan porque a, a veces tengo que hablar muy rápido, pienso muy rápido, tengo demasiados pensamientos, am, preocupaciones que a veces no son reales. Ujú. Ajá. A veces estoy en un momento que podría estar descansando o tranquila. Cuando me doy cuenta estoy muy desesperada. Como que tengo demasiada prisa. ¿A qué? No lo sé. Tengo que decir, oye, Chayito, espérate, ¿a dónde vas? Tranquilita, ¿no? Bien. O sea que me tengo que poner altos porque me voy involucrando en esa ansiedad. En esa ansiedad. Y fíjate, bueno, siguiendo el hilo de esta conferencia, pues con esto que nos dices, yo no te podría clasificar con una persona que sufra ataques de pánico, no te podría identificar con una persona que sufriera agorafobia, no te podría identificar con una persona en este momento con estrés postraumático, no te podría identificar con una persona que tenga una ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, que serían muchas de las categorías que nos llevan a diagnosticar un trastorno de ansiedad. Y sin embargo, escuchándote, sí puedo hablar de un ser humano, tú serías un olón complejo en esa terminología. Eso es como que ese nombre no me gusta, Matarile Lerón, No me ¿no? gusta. Bien, pero bueno, este olón complejo es porque es un todo, tú eres una totalidad, biopsicosocial, espiritual, eres que estás dentro de un sistema más grande y eres complejo porque tienes muchas relaciones. Y la dominancia sería una dominancia ansiosa. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, esta dificultad para descansar, eh, estos síndromes de querer hablar más rápido, pensar más rápido, a veces irse atropellando. Y bueno, todo lo que mencionabas son elementos para tipificar a una persona ansiosa. Entonces, por ejemplo, te preguntaríamos si en tu familia hay otras personas que tú consideres que tengan igual estas situaciones, estos procesos de ansiedad. No identifico a otras personas. No identificas a otras personas. Bien, porque en algunos casos sí tendremos que reconocer que hay estos procesos endógenos y exógenos. Endógenos está muy relacionado con lo biológico, ¿no? Con esta presencia de neurotransmisores, eh, con estos procesos sinápticos, etcétera. O bien la ansiedad puede ser exógena, producida por factores ambientales o por situaciones de nuestra relación con el ambiente. Si tú fueras con un multiterapeuta vivencial, ¿qué es lo que te recomendaría, por ejemplo? Uno, para ver esta parte de hacer los procesos menos acelerados, estar en un proceso de relajación, practicar la meditación, practicar alguna disciplina como el tai chi, el qigong, etcétera, por ejemplo. En este enfoque tampoco tenemos prejuicio contra la farmacología. Si un médico, después de hacerte un diagnóstico cuidadoso, pruebas de gabinete y de laboratorio, descubre que tienes bajos niveles de litio, de magnesio o de manganeso, por ejemplo, pues tomar algún medicamento. Si vemos que la composición de los transmisores se ha desequilibrado, la composición que se da entre la serotonina, la noradrenalina, eh, podríamos también buscar algo que te equilibrara. Y después entrar a un proceso ya muy terapéutico de empezar a explorar
tu parte estable, tu parte inestable, ver un poco tus experiencias de vida, trabajar quizá algunos procesos de condicionamiento operante o de reconstrucción cognitiva, entrar a una terapia que buscara cubrir toda la parte psicológica, la parte sistémica y la parte espiritual. Eso es lo que buscaríamos para desarrollar en ti las competencias para la vida. Por ejemplo, seguramente te interesaría crecer más, ser un mejor ser humano. Claro. Seguramente te gustaría aprender más de la vida, de la experiencia, del diplomado, de la especialidad, ¿no? Seguramente te gustaría compartir más estos, estos adelantos tuyos con tus seres queridos. Eso es lo que podríamos trabajar hacia grandes, grandes rasgos en este enfoque de multiterapia vivencial. ¿Qué te parece, Chayo? Bueno, que estoy buscando un mejor vivir, el hecho es que estoy aquí. Bueno, pues estás en el mejor lugar, en el mejor momento, como dicen por ahí, ¿no? Bien, te agradezco mucho. ¿Quieres agregar algo? Bueno, pues a veces es muy difícil, bueno, al menos fue en mi caso, por los programas ya que traemos de sociales, etcétera, empezar a aceptar que las cosas no están funcionando bien Sí. y que necesitas un cambio, ¿no? A Sí. mí me costó trabajo esa parte y bueno, pues lo ideal sería que empecemos a ver la terapia como algo muy saludable y que todos, para tener una calidad de vida mejor, Sí. estuviéramos más en contacto con ella, ¿no? No como una enfermedad, sino como buscar una mejor salud y un mejor vivir. Claro, sí. Bien, hagamos la conciencia de que los multiterapeutas vivenciales no solamente somos loqueros, ¿no? Somos algo más que eso. Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Chayo. Le agradezco mucho. Bien, los que estamos aquí presenciales, pido un aplauso para Chayo por este apoyo de esta mini sesión. Y bueno, tenemos también a otra persona que nos va a apoyar, Paulina, a quien cariñosamente le decimos Pau. Y pues gracias igualmente por este apoyo que nos das. Y bueno, qué bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estar aquí? Bien. 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 Bien, qué bueno. ¿Cómo te das cuenta de que te sientes bien? Bueno, en general estoy bien, a lo mejor un poquito cansada, pero en general bien, porque no estoy mal de salud, porque llegué bien, estoy aquí con ustedes. Ajá. En general. Bien, esto en el nuevo enfoque lo llamamos el holofenómeno. Cómo esta composición de tu estar aquí se integra con toda esta parte biológica, esta parte psicológica, emocional, esta parte social, etc. Uh-huh. Bien, este estado de ánimo, dirías tú que es un buen estado de ánimo. Sí, en general. En general. Uh-huh. Este estado de ánimo llega a contrastar con el estado de ánimo de otros momentos. Sí, claro. ¿Cómo sería esto, Pau? ¿Quieres platicarnos un poco de con qué momentos contrasta el sentirte bien de aquí con otros? Bueno, pues hay momentos en los que a lo mejor me siento muy cansada, con mucho sueño, sin ganas, básicamente sin ganas, ¿no? De levantarme o de hacer ciertas cosas, ¿no? Háblame un poquito más sin ganas. ¿Cómo se presenta en tu vida cotidiana, en situaciones importantes, etcétera, sin ganas? Pues yo creo que es como tener una rutina, levantarme, ir al trabajo y de regreso a mi casa, ¿no? O sea, sin ganas de salir en la tarde, de ver a nadie, de hacer nada los fines de semana. Entonces, básicamente el vivir una rutina.
una rutina. Ujú. Bien, una rutina que obviamente no te entusiasma. Sí, no, No, no. bien. O sea, aunque Eh, disfruto mi trabajo, sí, pues no es la totalidad del disfrute de todo ujú, el día, ¿no? sí, bien. Eh, ¿Has dejado de sentir disfrute, placer por cosas o situaciones que antes sí te generaban gusto, agrado? Sí, claro. Sí, Sí, el hacer ejercicio, por ejemplo, el salir fines de semana. Sí, eso lo hacía y ahora ya no lo hago. bien. ¿Sabes ya en dónde podría yo incluir este proceso tuyo, creo? No, Bien. Bueno, igual que Yayo es un holo complejo, bueno, pero y eres un holo proceso con dominancia depresiva. ¿Coincidirías con esto? sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que te lleva a coincidir? Pues es esa falta de ganas, ¿no? O sea, el contraste de hacerlo en algún determinado momento y de repente el ya no querer, ¿no? El hacer las cosas por, porque tienen que hacerse, ¿no? No porque las quieras hacer. Sí, claro, no es el gusto, es como el deber. Exactamente. Bien. Y esto que llaman los teóricos la anedonia, ¿no? En no encontrar placer en cosas que antes sí te proporcionaban ese gusto. Sí. ¿No? El ver la vida como una recurrencia, esta rutina, un día igual al otro, el sentir cansancio y agotamiento, aislarse un poco de, de reuniones, de actividades sociales, etcétera. Bueno, pues igual, si yo buscara algún manual de trastornos mentales, de desórdenes mentales, de enfermedades mentales, etcétera, etcétera, pues ¿en dónde te pondría? No cabrías en una distimia. O sea, la distimia es estar así durante más de 2 años, ¿no? ¿No? Eh, no podría, o no sé, incluirte en una ciclotimia, días de ansiedad, o sea, días de manía, días de depresión, manía, depresión, manía, depresión. Entonces, necesitaba yo de un esquema, de un modelo más flexible que me pudiera proporcionarte un apoyo para facilitar tu proceso de recuperar las competencias para la vida. Sé que estas competencias para la vida te agradan, ¿no? Creo que ya me lo habías comentado, crecer, disfrutar, Sí, claro. ¿no? Sí, La sí. expansión de la conciencia, el compartir. Ujú. Eh, por ejemplo, eh, si después de un buen trabajo de exploración médica te dijera, ¿sabes qué? Va a ser interesante tomar cierto antidepresivo. ¿Estarías dispuesta a tomarlo si es bajo en estricto control médico? Sí, claro. ¿No? Sí, Sí. Si yo te dijera, hay que modificar un poco tu alimentación, ¿estarías dispuesta a hacerlo? sí, también. Entonces ni tan deprimida. ¿No? Si yo te dijera, ¿sabes? Hay que cambiar algunas rutinas de vida, hay que empezar a hacer unos trabajos de energización, ¿no? Un poco de, no sé, algún deporte, algún ejercicio que te guste, lo harías. Sí. Vamos viendo la Más o fenomenología, menos. ¿no? De repente así, en guión de la... Bueno, pues nada más para no Lo quedar mal con el pensaría. público. ¿No? ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, bueno, aquí lo que resulta de todo esto que quisiera subrayar es que si somos seres complejos, integrales, necesitamos también esta forma de trabajar con el paciente de una manera integral. Y aquí en la multiterapia vivencial, bueno, te aplicaríamos quizá algunas pruebas de depresión,
por lo menos el Zoom, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la prueba de la depresión de Beck, por ejemplo, en fin, muchas otras que andan por ahí, el IDARE para, bueno, eso es para la ansiedad, también hay para la depresión, etcétera. Y después, a lo mejor utilizaríamos algunas otras técnicas de diferentes enfoques para lograr tu reanimarte, tu encontrarle sentido a la vida. Y en un momento dado, la terapia, que ya nos permitió establecer líneas diagnósticas, que ya nos permitió plantear líneas de intervención, llevarla a un coaching. A decir, bueno, este es tu programa de vida, bien, ahora vamos a empezar a llevarlo a la práctica. ¿Qué dificultades encuentras? ¿Qué obstáculos encuentras? Esto, bien, lo seguimos trabajando terapéuticamente y con trabajo de coaching, porque la terapia, como decíamos en Gestal, no puede quedarse en el darse cuenta. El darse cuenta, sí, es algo excelente, importante, pero la pregunta que sigue es, ¿y qué vas a hacer con ese darse cuenta? Con este darte cuenta. Entonces entramos a un proceso, dentro de este trabajo integral, a un trabajo de coaching. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, o sea, me suena interesante el poder llevar un proceso para salir de ciertos estados, ¿no? A veces no se sabe el cómo, o sea, me doy cuenta, pero no sabemos el cómo hacerlo. Entonces, el tener un apoyo creo que es muy importante. Y este apoyo, ¿te gusta esta idea de este apoyo integral, este apoyo que viene de diferentes bases, ¿no? Sí, claro, o sea, No nada más sí, no nada más la terapia, ¿no? Sino incluida alimentación, ejercicio, o sea, de diferentes ámbitos para salir más rápido adelante. Sí. A ver si así podemos competir como terapeutas, como multiterapeutas, con otros trabajos como de magia, de lectura de tarot, aromaterapia, velas y todo eso, ¿no? A ver si así podemos competir, y yo creo que dignamente prestigiando la terapia. ¿Quisieras agregar algo, Pau? No, yo creo que esto es importante y es necesario además. Bien, pues te agradezco mucho tu participación y bueno, y esta partecita, este velo que levantaste de tu holoproceso. Gracias. Gracias. Bien, bueno, pues muchas gracias a Chayo y a Paulina. Bien, bueno, pues vamos entonces a continuar con la parte final de este webinar. También los compañeros de aquí pueden hacer. Sí, claro, ahorita vamos a... Bien, pues si quieres ahora podemos empezar a ver quién quiere. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, compañero? Una pregunta, un comentario. Maestro, estoy entendiendo que la multiterapia, aparte de darse cuenta, como en este último momento, sí, todo va a ayudar, ¿no? Va a ayudar el deporte, va a ayudar la alimentación, va a ayudar tus pensamientos, pero sí ¿y a dónde lo vamos a direccionar? Así, con todos los elementos que están, como coach, no sé, en este momento se me ocurre Víctor Frank. Claro. Así es como hacer Claro. Todo para... Sí. Somos un todo complejo con dominancia. Entonces, esta dominancia es, como decimos, este principio de la situación manda. Nosotros debemos de tener ese gran conjunto de posibilidades, porque a fin de cuentas la multiterapia vivencial nos habla de posibilidades y probabilidades, para buscar empatar aquellos que son más propicios para atender esa dominancia, ya sea ansiosa, ya sea depresiva, ya sea una dominancia esquizoide, una dominancia narcisista. Entonces,
dentro de todo ese conjunto, utilizar aquellos que son más pertinentes, aquellos que son más ad hoc, pero siempre visto desde esta parte biopsicosocial espiritual para trabajar con este modo de ser, estar e interactuar en el mundo. O sea, perdón, a alguien le va a funcionar más desde la terapia, de darse cuenta, un poco más el coaching, un poco más Víctor Frank, un poco más sí, la materia gestal, así, o sea, hacerle como su traje a la medida. Exacto, como le digo a Pau, hacer ejercicio. Sí, entonces, bueno, en cambio le digo, la alimentación, claro, ¿no? Entonces, vamos viendo esa parte. ¿Sí? Entonces, es exactamente, me parece muy bien este concepto, Arturo, es una terapia como un traje a la medida. Gracias. Bien, aquí en nuestros compañeros del webinar, no sé si ya tenemos alguna pregunta. ¿Alguien más? Maestro, perdón, lo de las pruebas para lo de la depresión y ansiedad mencionó algunas. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, el Zung es una prueba muy sencilla para ansiedad y depresión. Zung, así. Sí, Z-U-N-G. Ajá. El IDARE es para la ansiedad. Uh-huh. Tenemos la prueba de Beck para la depresión. Beck. B-E-C-K. Sí, Aaron Beck. ¿No? Podemos tener las pruebas de Arnold Lazarus. Para ver cuáles son, para ver las modalidades, ¿no? del pensamiento, la emoción, la interrelación, lo biológico, etc. En fin, hay una serie de pruebas, un inventario vasto de pruebas. Y bueno, hay que decir de los test proyectivos. También se utilizan siguiendo un tanto la metodología gestáltica. Los test proyectivos, sin llegar al Rorschach, simplemente que el paciente haga un dibujo, puede servir para que el paciente mismo lo interprete, lo escuchemos nosotros como terapeutas y se escuche a él mismo, lo que amplía su autoconocimiento. De ahí pasar a la autoaceptación y de la autoaceptación pasar a qué parte de mí quiero conservar y qué parte quiero cambiar. La parte que quiero cambiar la volvemos el motivo de trabajo de la multiterapia vivencial. Gracias, maestro. De nada, Cristina. Bien, ¿quién más? Tenemos varias preguntas aquí. A ver. Bien, si te parece, mientras organizamos las preguntas, quisiera comentarles que aquí en el Centro Vivencial de Psicoterapias hemos creado la especialidad de multiterapia vivencial. Esta especialidad tiene como propósito trabajar bajo nuevos métodos los 10 trastornos más frecuentes en términos estadísticos. Estuvimos reuniendo información y encontramos que la ansiedad, la depresión, la fobia social, los celos, la infidelidad, algunos trastornos como el limítrofe, la histeria, etcétera, son muy, muy importantes para que aprendamos cómo tratarlos. Entonces, bueno, hemos diseñado esta especialidad para que los que se formen como multiterapeutas vivenciales tengan todo este conjunto de herramientas para atenderlos. Como ya decía, bueno, en la exposición
vemos todos los elementos del nuevo paradigma, vemos algunos elementos de los diferentes enfoques y vemos cómo se hace una sesión de multiterapia vivencial, cómo se hacen las líneas diagnósticas, cuáles son las técnicas de intervención, cuándo se da de alta un paciente, etc. Entonces, bueno, esta especialidad la vamos a impartir de una manera presencial aquí en el Distrito Federal, aquí en la Colonia Roma, ya después les daremos los datos, todos los viernes de 5:30 a 8:30. Al mismo tiempo, abrimos esta especialidad bajo la modalidad de clases en vivo por internet. O sea que hay un grupo presencial y un grupo virtual que es de diferentes partes de la Ciudad de México, de la República Mexicana o del mundo, que pueden tomar esta especialidad al mismo tiempo. Y bueno, hay diferentes maneras de interacción, a través de un chat, por ejemplo, a través de abrir el micrófono, etcétera, y trabajan desde una plataforma que bueno, después les damos cierto soporte técnico. Y también tenemos la modalidad en línea, que cada quien va haciendo la especialidad a su tiempo. Arrancamos el viernes 6 de noviembre con un módulo propedéutico muy interesante, en donde vamos a plantear lo del nuevo paradigma, y después, a partir del 8 de enero, igual los viernes, de 5:30 a 8:30, arrancamos con el primer módulo ya de esta especialidad, en donde vamos a hablar de la introducción al modelo de la multiterapia vivencial. Contamos con medias becas para personas interesadas después de seguir cierto procedimiento. Entonces, pues por favor, si están interesados, pónganse en contacto con nosotros, tanto bueno, los alumnos presenciales como los que están acompañándonos virtualmente. Bien, después de esto no sé si... Sí, nada más quería aclarar. Estaba viendo en la pantalla el plan de estudios. Como les decía Nicandro, comenzamos con un modelo propedéutico y después está el primer módulo, perdón, que es Introducción a la Multiterapia Vivencial, siguiendo con Antropología de la Multiterapia Vivencial. El módulo 3 es Conceptos Básicos. El 4, Relación multiterapeuta-paciente. El módulo 5 es Trastornos más frecuentes, método y técnicas. El módulo 6 se refiere a la dialógica terapéutica. El 7 hablamos del trastorno, de varios trastornos, comenzamos por estrés, violencia e impulsividad. El módulo 8 toca ansiedad, depresión. El 9, trastorno limítrofe y narcisista. El módulo 10, baja autoestima y fobia social. Y terminamos con el módulo 11, que es posesividad, celos e infidelidad. Bien, pues sí son los... y después también hicimos una encuesta entre personas del centro vivencial y en las diferentes universidades, y esta fue la lista que sacamos de los intereses de alumnos y especialistas. Maestro, esta pregunta está abierto a todo el público. Pues no necesitamos personas que estén al menos en la carrera de humanidades, preferentemente psicólogos. Hay una entrevista que es un filtro y bueno, de acuerdo a esa entrevista vemos si las personas han tenido otras formaciones, otras experiencias que les permitan sí adquirir esos conocimientos. Está abierta, pero sí necesitamos tener ese filtro de la entrevista para consolidar el grupo. Muy bien. Maestro, otra pregunta. ¿Cuáles son las ramas que va a abocar o sea, digamos, gestal, logoterapia, como qué estaríamos abarcando ahí? Pues un poco de varias para conformar este modelo. Estaríamos mencionando, como mencionaba, el modelo de Adler, también las etapas del desarrollo de Erik Erikson. Estaríamos hablando
pues también, por ejemplo, de Víctor Frank, de Irving de Yalom en la terapia existencial. En la terapia transpersonal hablaríamos un poco de Ken Wilber. eh, en el enfoque gestáltico, pues hablaríamos de Fritz Perls, pero también de autores más modernos, como Margarita Españolo, Serginger, etc. Eh, en el enfoque sistémico, pues estaríamos incluyendo la teoría de Steve de Chaser, que nos parece importante. Eh, bueno, también la escuela de Mara Salvini, en fin, varios autores que nos dan un conjunto. Eh, estaríamos viendo también algo de la psicometría, con las pruebas que les mencioné, test proyectivos, etcétera. Son algunos de los que podría mencionar de momento, Cristina. Terapia breve. Terapia breve, un poco con el enfoque sistémico, ¿no? Sí tocamos algo de terapia breve, con la terapia estratégica y la sistémica. Y bueno, desde luego también las técnicas de coaching, eh, pero hablaríamos más que de un coaching, lo que trabajamos nosotros en este modelo es el mentoring, pero es una palabra poco conocida, entonces ya la desarrollamos más ahí. El mentoring sería algo así como una mentoría, eh, viene de la palabra mentor es como maestro, entonces el mentoring es como esta guía por el proceso de la terapia. Milton Erickson, entonces también hipnosis. Pues de alguna manera es muy importante cuando hablamos de la relación paciente-terapeuta, paciente multiterapeuta, sí trabajamos algunos principios para llevar al paciente a trances hipnóticos ligeros y ver algunas técnicas de cómo lograrlo. Muchas gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Nada más comentarles que a las personas que se encuentran con nosotros de manera virtual ya les mandamos en la sección de preguntas la forma de contacto para que por favor en caso de que estén interesados nos lo hagan saber. Bueno, muy bien. Nos preguntan si es un diplomado o es una especialidad. Es una especialidad, tiene una duración pues, sí, de 2 años, por el número de horas, está a nivel de especialidad. Ok, muy bien. Permíteme. Ok, dice Nadia, ¿cómo conceptualizar a una persona con diagnóstico depresivo afásico? ¿Cómo diagnosticar? No, perdón, ¿cómo conceptualizar a una persona con diagnóstico depresivo afásico? Bueno, pues obviamente pues es esta persona que tiene en su dominancia eh, esa parte depresiva y esa parte afásica. Sus propios síntomas nos los van informando. Eh, eh, se conceptualiza igual como un todo. Vamos a ver cómo surge, cómo se mantiene y cómo se da en el aquí y ahora, tanto la depresión como la afasia, y además, seguramente, aparte de la afasia, podrá presentarse otro tipo de procesos que también requieren atención. Perfecto. Nos dicen, ¿cómo puede aplicar esto a un grupo de jóvenes con síndrome de Down con el que estoy trabajando? Bien, esto puede aplicarse. Aquí la dominancia es justamente el síndrome de Down y bueno, pues hay que aplicarlo, ver al adolescente, verlo en su grupo, verlo en su relación familiar, verlo en su relación social, ver cómo son sus procesos cognitivos, sus procesos emocionales, ver sus interacciones y sus hábitos. Y como decíamos hace un momento, encontrar el conjunto, la integralidad, la complejidad de cada uno de ellos y trabajar exprofesamente para cada caso en particular. Muchas gracias.
¿Nos podrían decir algunas herramientas o ejercicios prácticos, además de la meditación y respiración, para tratar la ansiedad patológica? Bien, bueno, pues ejercicios prácticos, pues esto, idea de trabajar, por ejemplo, con las creencias, explorar las creencias, eh, trabajar esta reestructuración cognitiva, eh, pero necesitaríamos un poco de más información sobre qué tipo de ansiedad estaríamos hablando. Eh, Tendríamos que ver mucho también esta parte emocional, este trabajo vivencial de la ansiedad. Por ejemplo, algo que puede caber en varios casos es hacer el dibujo de la ansiedad. Podemos trabajar también a la manera gestáltica, una silla vacía, un diálogo de polaridades. Eh, Podemos trabajar psicodramas en donde el terapeuta tome la voz de la figura que le causa ansiedad y empezar a hacer un diálogo. Eh, otro trabajo sería utilizar la musicoterapia en sus diferentes aspectos. La musicoterapia, tanto en su aspecto vibracional, hay una música que puede generar ondas cerebrales, por ejemplo, el estado alfa o el estado delta o el estado teta, eh, o bien simplemente un tipo de música que nos lleve también a una calma mental. Muchas gracias. Buenas noches. ¿A qué se refiere con el coaching? ¿Solo al acompañamiento o sería ecléctico? Bien, bueno, mencionaba hace un momento que más que coaching, estamos aquí hablando de un mentoring, una mentoría, eh, estaríamos hablando de un trabajo de guía, un trabajo de exploración, un trabajo de reforzamientos, un trabajo eh, de autoevaluación, un trabajo de autorregistro, en fin, varias técnicas juntas que eh, permiten tanto al paciente como al terapeuta ir evaluando los desempeños y los avances en este logro de las competencias para la vida. Muchas gracias. ¿Quién propone las competencias de las que nos está hablando? Bueno, pues es una propuesta de aquí del Centro Vivencial eh, eh, al momento de crear este modelo. Obviamente, bueno, pues tienen como soporte una vasta literatura del campo terapéutico, eh, tomando como eje, sí, el humanismo y el trabajo vivencial, eh, pues toda esta corriente, por ejemplo, de Maslow, de Jalón, de Víctor Frank, pero pues también vemos mucha coincidencia en enfoques sistémicos, en enfoques cognitivo-conductuales, en la propia TREC de Albert Ellis encontramos también mucha coincidencia en estos enfoques. Desde luego, la terapia transpersonal, en la psicología transpersonal, nos aporta esta competencia del desarrollo de la conciencia, la expansión de la conciencia, bajo el supuesto que la expansión de la conciencia lleva a una expansión de la existencia. Muchas gracias. Pregunta que si la especialidad la pueden tomar estudiantes de psicología. Sí, desde luego, la pueden tomar. Va dirigido a estudiantes, a personas con licenciatura o con posgrados, sí, es factible. Muchas gracias. En la pantalla pueden ver a quién está dirigido. Bueno, preguntan, ¿esta multiterapia vivencial puede ser llevada a cabo de manera grupal? ¿Qué tan objetiva puede ser? ¿Qué tan efectiva? No dice objetivo. Bien. Desde luego, es muy interesante el trabajo grupal en la multiterapia, porque esto va mucho más allá del juego de espejos.
Esto nos permite también establecer una serie de contactos, trabajar vivencialmente los contactos y las dificultades, los bloqueos, las autointerrupciones para los contactos. Eh, Nos permite también tomar la conciencia de quién soy dentro de un todo más grande, que es un grupo. Y todo grupo de terapia grupal es como un laboratorio, porque hay una diversidad de personas que es como la vida misma. Eh, el trabajo es muy objetivo en el sentido de que se centra en lo real. Decimos en una de nuestras bases que lo real de suyo es objetivo. Y aquí esta realidad se construye entre todos, no está guiada de alguna manera, no está asignada por el terapeuta, sino el terapeuta solamente deja que el grupo surja y construya esa realidad objetiva y ver cómo el paciente, cada integrante del grupo, se comporta ante esta realidad, eh, reconociendo la realidad de primer orden, que es la realidad fenoménica, y la realidad de segundo orden, que es la realidad fenomenológica que nosotros nos construimos con todo este bagaje de la propia vida. Muchas gracias. ¿Se puede aplicar este modelo de multiterapia vivencial a adolescentes? Sí, desde luego, eh, eh, entendiendo que somos seres en proceso y de que esto nos lleva también a hablar de una teoría de la multiterapia vivencial del desarrollo, las diferentes fases que van transcurriendo en la vida y la adolescencia como un periodo formativo, como un periodo puente entre la infancia y la adultez, es un periodo definitorio. Muy bien, dice, cuando un paciente no acepta y reconoce que necesita apoyo farmacéutico, ¿de qué manera se puede trabajar con esta multiterapia y lograr la integración de cada proceso? Bueno, pues hay trabajos a base de relajación, de meditación, de energización, de visualización, que pueden ir creando estos neuroquímicos que tienen un efecto farmacológico en los pacientes. Por ahí se dice que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio laboratorio y podemos crear nuestra propia farmacia, valga la expresión, a través de estos trabajos eh, biofísicos, biopsicológicos, bioespirituales. Gracias. ¿La combinación de ciertas técnicas no afecta a la terapia vivencial? No, eh, depende, claro, de las técnicas que elijamos. Eh, es importante mantener la coherencia, alinear las técnicas, eh, eh, alinear las técnicas a las necesidades auténticas existenciales del paciente, alinear las técnicas a los objetivos, a las metas de la vida, alinear las técnicas al aquí y ahora. Entonces, que todo siga una congruencia, eh, una direccionalidad y una conciencia. Gracias. Me interesa saber qué tan cercana es esta terapia a la terapia gestal. Es cercana, sin embargo, yo le he propuesto como un salto cuántico. Sería quitarle a la gestal lo que le sobra y ponerle a la gestal lo que le falta. Muchas gracias. ¿Cómo abordo en la entrevista a un joven con síntomas depresivos? Bueno, con una escucha atenta, creando un clima de confianza, mostrándome como una persona empática, pero también como cierto modelo de actividad, como cierto modelo de energía, con preguntas claras, con preguntas precisas, eh, un poco creando un buen ánimo,
un ánimo cordial, un ánimo respetuoso, pero al mismo tiempo de una buena energía, digámoslo coloquialmente, de una buena vibra, explorando sin calificar, sin prejuzgar, eh, dándole la validación y la confirmación de sus procesos y reconociendo sus necesidades de trabajar la depresión. Gracias. ¿Son necesarias las sesiones de terapia en la especialidad? Sí, es algo que ya las estén tomando en otro espacio. Sería muy interesante eh, considerar lo siguiente. En esas sesiones que trabajamos con los alumnos, incluye un poco la aplicación de la metodología y la técnica y al mismo tiempo la parte de la explicación. ¿Cómo se está trabajando y para qué se está trabajando con este alumno paciente en particular para que pueda vivenciar la multiterapia y también para que pueda servirle como una forma de aprendizaje? Muchas gracias. ¿Qué opina del mindfulness? ¿Es una buena técnica para el control de la ansiedad y la depresión? Es una buena técnica, es una técnica que funciona eh, más allá de una moda, es una técnica que retoma buenas tradiciones, pero que puede complementarse con otros trabajos, con otros enfoques, con otras técnicas, con otros procedimientos. Gracias. Dice, ¿qué tanto sirve esta terapia para personas con dependencia a sustancias adictivas? Sí funciona. En este caso, eh, yo recomendaría, primero, la primera opción sería ver a un adictólogo y ya después trabajar la multiterapia vivencial. Gracias. ¿Qué hacer si un adolescente con depresión se rehúsa a que sus padres lo lleven a terapia? Es muy difícil. La multiterapia vivencial, al igual que todas, requiere el convencimiento del paciente. En dado caso de que vaya forzado, vaya disgusto, pues entra mucho la habilidad del terapeuta para lograr crear adherencia, para lograr que el paciente adolescente se arraigue. Eh, yo creo que si el adolescente ve en nosotros una actitud sincera, una actitud no demandante, no, que no lo etiqueta, que no lo califica, creo que sí podemos ganar su confianza. Eh, en la mayoría de adolescentes sí existe esta ambivalencia y parte, si hay una resistencia, muy seguramente en un sentido contrario, con intensidad, también habrá un deseo de asistir y mejorar. Esa es la parte con la que nosotros haríamos la alianza terapéutica. Dice, es la última pregunta que vamos a hacer, dado que ya estamos muy por encima del tiempo. Las preguntas que quedan pendientes, les pedimos por favor que se pongan en contacto con nosotros. En la pantalla están las formas de contacto. El correo electrónico es info@centrovivencial.org.mx. También aparece nuestra página web, la página de Facebook. Estaremos encantados de poderles responder. Sin embargo, no da tiempo para poder contestar todas las preguntas. Pero bueno, terminamos con esta. Dice, ¿podría hablar acerca de un cierto, por decirlo de alguna forma, didáctica o esquema de lo que es la terapia vivencial? Es decir, ¿cómo sería el método que se sigue entendiendo que cada paciente es diferente y habría que valorar su contexto? Bueno, básicamente tendríamos tres pasos básicos que podemos desglosar. Primero sería la construcción de líneas diagnósticas a base de un trabajo de escucha terapéutica, a base de un trabajo también de psicometría, a base también de un trabajo de una historia, una autobiografía, etcétera.
Después vendría toda la parte técnica, toda la parte de la intervención, aplicar los métodos y las técnicas de acuerdo a las líneas diagnósticas y finalmente vendría la parte del mentoring, esta especie de coaching, para ir propiciando que las personas logren satisfacer las expectativas y los motivos de consulta. En toda esta parte del mentoring es cuando veríamos todos estos complementos de pues, la musicoterapia, la relajación, la meditación, la alimentación, el ejercicio en sus diferentes formas. En toda esta parte de lo que es la intervención es donde aplicaríamos pues lo que ya mencionábamos, las técnicas hipnóticas de Milton Erickson, seguidas de la programación neurolingüística, plantearíamos como técnicas los esquemas de la TREC, de Albert Ellis, trabajaríamos la parte vivencial para aumentar la calidad del contacto y el darse cuenta de los pacientes. Y bueno, en la parte diagnóstica incluiríamos mucho la parte de Alfred Adler, de cómo se conforma el plan de vida, pero también un poco el esquema freudiano, de ver las resistencias de los pacientes y trabajar con esas resistencias, no destruyéndolas, sino aprovechándolas para que aporten energía a la propia terapia. Hay una sesión inicial, hay sesiones subsecuentes y una sesión de cierre. Algunos elementos de cómo se va llevando este esquema. Bueno, agradecemos muchísimo la atención de todos ustedes, los que están de manera presencial y los que nos acompañan vía internet. Y como les comentaba, el resto de las preguntas con mucho gusto las atendemos si nos los hacen llegar a través de la página de Facebook o a través de nuestro correo electrónico, o si lo desean también pueden llamar, los teléfonos están en pantalla. Estamos en la Ciudad de México, por lo tanto, la ALA de 55 10 54 33 98 o 55 10 54 33 99. Agradecemos profundamente su presencia y nos encontramos en el próximo seminario. Les mantendremos informados de cuándo será. La sesión del día de hoy se grabó, por lo tanto, en cuanto lo tengamos listo, estará publicado en nuestro canal de YouTube en caso de que lo quieran revisar nuevamente, con mucho gusto y lo puedan compartir. ¿Algo más? Pues nada más agradecerte a ti, Claudia, pues todo este trabajo, a nuestros compañeros presenciales también por su apoyo. Espero que haya sido de su interés todos estos temas. Cualquier pregunta que tengan, pues también las podemos ir dando seguimiento. Y a todas las personas que a través de la red ya son amigas y amigos de este tipo de seminarios que hacemos de forma gratuita y con mucho gusto regularmente a lo largo de las semanas. Entonces, gracias y que tengan la mejor de las noches y que esto les sea de utilidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.